Bendiciones, querido pueblo. Les saluda su hermana y sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Un Dios, el Padre. Un Señor, Jesucristo. El título está basado en la referencia de 1 Corintios capítulo 8, versículo 4 al 6. Leamos. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Bien, queridos hermanos, vamos reteniendo en nuestra mente que hay solo un Dios, el Padre. Vamos a leer Efesios capítulo 3, versículo 14 al 19. Así dice su palabra. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Veamos, queridos hermanos, que aquí en Efesios el apóstol nos está mostrando la posibilidad de poder ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esa plenitud que Dios el Padre también se la otorgó a su Hijo y que ahora nosotros la vamos a leer en Efesios capítulo 4. O sea que confirmo, su palabra lo confirma, que podemos ser llenos de la plenitud de Dios y que la palabra nos insta a que seamos llenos de esa plenitud de Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 1 al 15. Así dice su palabra. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Queridos hermanos, quiero recalcar la unidad expresada aquí en Efesios,
donde dice un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Y luego la doctrina base del cristianismo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, queridos hermanos, aquí vemos cómo el apóstol nos está llevando a esa unidad, la misma unidad que manifestó Jesucristo con el Padre. Los dos siendo uno, aunque eran dos. Y observamos aquí que se habla de la plenitud de Cristo. Recién vimos que debemos nosotros ser llenos de toda la plenitud de Dios, y asimismo el apóstol nos refiere aquí que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hermanos, que estamos viendo cómo se da la unidad. Si tenemos la plenitud de Dios el Padre, también tenemos que tener la plenitud de Jesucristo, donde manifiesta que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y allí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice: y Él, o sea Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Pero las dos cosas forman una unidad, queridos hermanos. En Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó eso al Padre, que en el Hijo habitara toda plenitud. Queridos hermanos, y si nosotros entendemos que, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Jesucristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que tenemos que buscar la unidad, entonces, así como el Hijo tuvo la plenitud del Padre, nosotros también la tenemos que buscar a través de Jesucristo. Pero para que podamos entender nosotros, vamos a irnos al comienzo, a Génesis, capítulo 1, versículo 26. En la formación, cuando el Señor estaba formando allí el mundo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Y a pesar de la pluralidad, Dios es el que se lo nombra como el hacedor, el creador y el que bendice. Porque, hermanos, si nosotros continuamos leyendo, Génesis 27 y 28, dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda semilla que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que se da semilla, os serán para comer. Y dijo Dios, y los bendijo Dios, y los creó Dios. Entonces, a pesar de la pluralidad manifestada al comienzo, cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, vemos que es Dios el hacedor, el creador y el que bendice. En el cielo, queridos hermanos, o sea, en la eternidad pasada, estaban las tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero sin la manifestación como personas. Vemos en todo el Antiguo Testamento la manifestación de Dios, solo Dios, como el único que se comunicaba con los patriarcas y con los profetas. Podemos dar un ejemplo en Génesis 1, capítulo 1, versículo 28 y 29, que acabamos de leer, cuando dice: y los bendijo Dios, ¿a quién? Al hombre, al varón y a la hembra que los creó. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
los bendijo Dios. Y en el versículo 29, y dijo Dios. O sea que vemos que es Dios el que está hablando con su creación, está hablando con sus patriarcas, los primeros que fueron creados. Y podemos leer todo el Antiguo Testamento y ver cómo Dios se relacionaba, cómo Dios se comunicaba con todos los patriarcas y cómo luego Dios a posterior se manifestaba y se comunicaba con los profetas. Se ve también, hermanos, que lo llaman por su nombre a Dios. En todo el Antiguo Testamento vemos la palabra Jehová, Jehová de los ejércitos, Yahweh o Yahvé, según la versión bíblica. Y también se lo llamaba Yah. Como ejemplo de eso podemos leer el Salmo 68, versículo 4, cuando dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jah es su nombre, alegraos delante de él. El Espíritu Santo se manifestaba, pero no como persona. Y vamos a leer 3 ejemplos que he seleccionado. Hay muchos ejemplos, pero solamente he seleccionado 3. En Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Manifestación del Espíritu de Dios. Luego en Zacarías, capítulo 7, versículo 9 al 12, dice así su palabra: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, enviada por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vemos, hermanos, también el nombre de Jehová de los ejércitos, y vemos cómo el Señor mandaba la ley y las palabras enviadas por su Espíritu a través de los profetas. Los profetas hablaban lo que el Espíritu de Dios les decía que debían hablar. O sea, vemos la manifestación del Espíritu a través de la boca luego de los profetas. Y también podemos leer Ezequiel, otro libro profético, capítulo 3, versículo 22 al 24. Dice: vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Entró el Espíritu de Dios y lo afirmó y lo habló: éntrate y enciérrate dentro de tu casa. Vemos 3 ejemplos, hermanos, donde está el Espíritu Santo manifestándose, pero no como persona. No se lo revela como persona, sino que entra el Espíritu de Jehová y lo pone de pie y le hace escuchar las palabras de Jehová. Estaba la presencia del Espíritu de Dios, pero no estaba la revelación. En ese entonces, en ese tiempo, no estaba la revelación del Espíritu Santo. Pero luego llegamos al Nuevo Testamento y se da el nacimiento de Jesucristo anunciado en Isaías, capítulo 7,
versículo 14, cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Es como decir, no será un simple hombre, sino que tendrá la plenitud de Dios. Y esa plenitud estará entre nosotros. Si nosotros podemos ir entendiendo, hermanos, este misterio, que estuvo anunciado ya en los profetas en el Antiguo Testamento, que había una virgen que iba a dar a luz un hijo y que ese hijo se iba a llamar Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Porque todavía no tenían la revelación del Hijo. Solamente tenían la revelación de un Dios que los guiaba, un Dios que los hablaba, un Dios que los sostenía, un Dios que los protegía, un Dios que usaba la voz de los profetas para hablarlos, o a los patriarcas directamente los hablaba. Pero allí, como en Isaías, todavía no estaba la revelación del Hijo, pero sí conocían que existía un Dios y tenían la revelación que de alguna manera iban a ser un hijo sobre la tierra, que iban a tener el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces no iba a ser un hombre común, sino que iba a tener la plenitud de Dios y que esa plenitud iba a habitar entre nosotros. Y luego, como estamos ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, versículo 18, allí también se da el nacimiento de Jesucristo anunciado en Mateo, cuando dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recordemos, hermanos, que la revelación del Hijo recién se da en el Nuevo Testamento. Incluso también la revelación del Padre se da en el Nuevo Testamento. Los profetas incluso no podían hablar de algo que no estaba revelado. Por eso muchas veces los profetas quedaban postrados en tierra. Por largos tiempos, por semana estaban postrados en tierra, como debilitados, como enfermos. Porque lo que habían visto, las visiones y lo que habían escuchado no lo entendían. Y eso quedó registrado en su palabra, y el entendimiento vino cuando vino la revelación. Porque hay veces que se tienen visiones y no se las entiende. Y se las entiende cuando recién viene la revelación. Entonces al profeta Isaías no se le había revelado del Hijo y del Padre. Sabía que un niño que iba a venir a la tierra y que se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Que era la plenitud de Dios que iba a estar en esa persona, que iba a habitar entre medio de nosotros. Que iba a habitar entre medio de aquellos que lo iban a conocer y que iban a conocer la revelación que el mismo Jesucristo se le iba a dar. Isaías 7:14, como hemos leído, anuncia a Emmanuel, Dios con nosotros. Pero el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le dice que llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Llamará su nombre Jesús, que significa Salvador. Vamos a leer Mateo, capítulo 1, versículo 19 al 21. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Recordemos que recién hemos leído Mateo 1:18, cuando se da el anunciamiento del nacimiento de Jesucristo concebido por el Espíritu Santo.
Entonces dijo que quiso dejarla secretamente escondida. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego el versículo 24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. José se dejó guiar por lo que el ángel del Señor le había mandado. Recordemos, hermanos, en el Antiguo Testamento no se dio la revelación del Hijo. Y Jesús crece como un ser humano igual a nosotros. Y recién se da a conocer como el Hijo de Dios y al Padre cuando comienza su ministerio acá en la tierra. Veamos primero. Vamos a ir por orden para poder entender cómo los judíos reconocían como su padre a Abraham. Para eso vamos a leer Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Vemos aquí que Juan el Bautista, luego de haberlos bautizado, dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Ya Juan el Bautista, conocedor de quienes ellos consideraban su padre, le expresa estas palabras. Y ahora sí vamos a leer San Juan capítulo 8, una lectura un poco extensa, versículo 30 al 59. Si aquí estamos con Jesucristo, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Observen ustedes cómo él está poniendo en evidencia al Hijo, que es el que va a venir a traer libertad. Continuemos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Observemos, hermanos, cómo Jesucristo también empieza a mostrarle y a revelarle el Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombres que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Aquí seguramente Jesucristo le está mostrando cómo Abraham lo debe haber visto en visiones a Jesucristo, porque así lo está manifestando. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Cambiar la mentalidad de los judíos no fue fácil. Ellos venían arraigados con una mentalidad de un padre terrenal, Abraham, a quien consideraban su padre. Y cuando empezó a entrar la confusión en ellos, llamaban a Dios Padre. Pero Jesucristo lo va llevando de una manera tal para que entiendan que realmente ellos no lo reconocían a Dios como Padre, porque no lo aceptaban a Jesucristo. Y todo aquel que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios no puede decir que su Padre es Dios. Fue una tarea difícil para Jesús. Aquí dice que agarraron piedra y se la arrojaron, porque no tenían entendimiento abierto, porque la revelación todavía no le llegaba a su espíritu. Jesús les muestra la unidad que tiene con el Padre. En San Juan capítulo 10, versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Y debemos entender, hermanos, que aunque era uno con el Padre y tenía la plenitud, como lo hemos leído en Efesios y lo hemos leído en Colosense, lo hemos leído al principio de la prédica, aunque él tenía la plenitud que el Padre le otorgó, se sometió al Padre y puso siempre de manifiesto su posición de hijo. En San Juan capítulo 10, versículos 27 al 29, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vemos cómo siempre Él puso en claro la posición como hijo y la posición como padre. Las ovejas, dice, oyen mi voz, las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna, no perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice, y mi Padre que me las dio.
Nunca se atribuyó la autoridad de decir que las ovejas venían de parte de Él, sino que mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y luego vuelve a afirmar la unidad. Y yo y el Padre uno somos. San Juan 10, 36 al 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. En esa referencia, queridos hermanos, se revela como el Hijo y también habla de su Padre. Juan capítulo 6, 35 al 40. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del Padre. ¡Qué sujeción, hermanos!, que tenía el Hijo con el Padre, siendo los dos uno. Llegamos, queridos hermanos, finalmente a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, anunciada allí por Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 49. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Queridos hermanos, si bien es un poder, como aquí lo manifiesta, que llena a las personas que lo reciben, también es una persona. Es una persona que exhorta, es una persona que redarguye, es una persona que oye, es una persona que consuela, que guía, que convence, que da testimonio de Jesús y que lo glorifica y que se contrista. Vamos a leer San Juan capítulo 16, versículos 7 al 15. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en Efesios capítulo 4,
Versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, aunque era un poder que los ponía de pie, aunque era un poder que los vivificaba y que llenaba a las personas que lo recibían, también es una persona. No como algunos dicen que es solo un poder, como que es una energía nada más, que está sobre la tierra moviéndose. Es un poder, pero es una persona. El poder no puede, si fuera un poder solo no podría consolar, ni convencer, ni exhortar, ni redarguir, ni consolar, ni oír, ni dar testimonio de Jesús, ni glorificarlo, ni ser contristado. Entonces, entendamos que no es solo un poder, sino que es un poder y una persona, la tercera persona de la Trinidad, que existió en los cielos, que existe y que existirá. Entonces, hermanos, si un padre, por ejemplo, decide darle a un hijo todo, no por eso el hijo pasa a ser padre. Sigue siendo hijo. Como hemos leído en San Juan 16, versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por más que el Padre le dio todo al Hijo, el Hijo seguía siendo hijo. Nunca ocupó la posición de Padre. Jesús nunca se manifestó como Dios, sino como el Hijo de Dios. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto. Allí está el apóstol Juan, viendo visiones. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Vemos que aquí, cuando Juan está viendo esta revelación futura, lo está viendo a Jesucristo, pero ya no ve que el nombre de él sea el nombre de Jesús. Podemos ir entendiendo cómo al principio en Isaías se le fue revelado como Emmanuel. Luego, cuando ya Jesús está en la tierra entre los hombres, ya su nombre es Jesús el Salvador. Y cuando aquí el apóstol Juan lo está viendo en visiones en el futuro, un futuro que todavía no ha llegado, él lo está viendo ya, dice, como el Verbo de Dios. Y Apocalipsis 19, 11 al 13 es igual que Juan 1. Vamos a leer Juan 1, versículo 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el principio. Entonces, la unidad de Padre e Hijo estuvo, hermanos, en la eternidad pasada, y seguirá esa unidad en la eternidad futura. Nosotros debemos respetar lo que se reveló en la Biblia y no querer saber más allá de lo que sabemos. Lo del principio, pasado y futuro lo entenderemos en la eternidad.
1 Corintios 11:3 dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Vemos el orden establecido, queridos hermanos. Observemos que dice que Dios es la cabeza de Cristo. O sea que demuestra la sujeción y el sometimiento a la autoridad superior de su Padre. Como también vemos que Cristo es la cabeza de todo varón. Y por eso el varón se somete a Cristo. Y por eso vemos que también el varón es la cabeza de la mujer. Y por eso vemos que la mujer se somete y se sujeta al varón. Y por eso vemos que Dios es la cabeza de Cristo. Y por eso Cristo se sujeta a Dios y se somete a Dios. Por eso Jesucristo decía que Él no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. Ni hablaba nada que el Padre no le dijera que hablara. Dios es la cabeza de Cristo. Esto sucede en la tierra, hermanos. Cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, todo el tiempo que estuvo acá en la tierra con vida, Él se sometió y se sujetó al Padre. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, el apóstol Pablo dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, queridos hermanos. Esto es un misterio espiritual. Y por más que decimos ser el cuerpo de Cristo, realmente en lo natural no lo somos. Nuestros ojos físicos no lo ven, pero sí los ojos espirituales. Con el entendimiento racional no lo entendemos, mas con el entendimiento espiritual lo entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, debemos entender que en la tierra se ocupa lugares, posiciones que no lo serán más en el cielo. Ejemplo, los esposos en la tierra, en el futuro, formarán o serán la esposa del Cordero. En la tierra, el hombre y la mujer se hacen uno en el Señor. Si están casados en yugo igual. Pero en el cielo esa unión ya no existe. En el cielo esa unión ya no existe. Cada uno es independiente del otro, cortándose toda unión terrenal. Y aunque el esposo con la esposa sean uno ante Dios en la tierra, a los ojos sus manos son dos. Por eso debemos respetar lo que se establece para la tierra. En el cielo existirá otra unidad. La iglesia con el Cordero. Esa será la otra unidad. La iglesia con el Cordero. Y lo mismo debemos entender de Jesucristo con Dios el Padre. Cuando estuvo acá en la tierra. Cuando fue revelado como el Hijo y al Padre lo reveló también. Era una relación en la tierra. En la tierra tienen relación de padre e hijo. Y en la eternidad futura volverán a ser como en la eternidad primera. Como hemos leído en San Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios.
Igual como hemos leído en Apocalipsis 19, 11 al 16, que podemos agregarle ahora el versículo 16. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchos diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto será en el milenio, hermanos, cuando Él se manifieste y sea el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre ya no será Jesús, el Salvador, sino su nombre va a ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Y 1 Corintios, capítulo 15, versículo 28. Y con esto finalizamos, queridos hermanos. Dice el apóstol Pablo: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, queridos hermanos, entendamos este misterio y nos ubiquemos en los tiempos que nos toca vivir. Nos ubiquemos y entendamos la doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendamos las manifestaciones que se fueron dando. Primero Dios, hablando con los patriarcas, con los profetas. El Espíritu de Dios que se movía por la faz de la tierra. El Espíritu de Dios que daba poder a los hombres. El Espíritu de Dios que hablaba a través de la boca de los profetas. Luego vino la manifestación del Hijo, cuando el Padre lo envió a la tierra y se reveló como el Hijo de Dios, cuando lo reveló al Padre que lo había enviado. Y luego cuando le dio la promesa, que lo esperen, que era necesario que se vaya Él para que viniera, para que descendiera, para que bajara el Consolador, la persona del Espíritu Santo. Y así nosotros podemos llegar al Apocalipsis y entender que así como en el principio hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estaba esa unidad del Padre y del Hijo, pero no revelada. Luego, en la eternidad futura, se volverá a dar esa eternidad. Un misterio que lo vamos a conocer cuando estemos en la eternidad. ¿Quieres tú conocer ese misterio? Entonces, reconócelo a Jesucristo como el enviado de Dios. Reconócelo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Reconócelo como a Jesucristo el Hijo de Dios, que vino a la tierra y se manifestó como el Salvador de la humanidad, pero que luego descenderá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para establecerse realmente como el único Rey y Señor. Y que luego, en la eternidad futura, volverá como en el principio a ser el Verbo de Dios. Si nosotros entendemos y respetamos esos tiempos, y respetamos y entendemos que lo que ahora a nosotros nos toca vivir, lo tenemos que vivir como se nos fue revelado. ¿Quién nos reveló? Jesucristo nos reveló que era el Hijo. Jesucristo nos reveló que era el Hijo de Dios. Jesucristo nos reveló al Padre. Entonces, toda aquella persona que posiciona o que lo nombra de otra manera a Jesucristo o le da otro atributo que no fue revelado en el tiempo de la tierra,
y en el tiempo en que a nosotros nos toca vivir sobre la tierra, entonces se está predicando y entendiendo un evangelio no bíblico, un evangelio que no está en la Biblia. Porque este misterio de la unidad que luego Jesucristo volverá a ser el Verbo encarnado con Dios es para una futura eternidad que todavía no la estamos viviendo. Entonces, queridos hermanos, que Dios los guíe a toda verdad, que puedan leer la Biblia con sabiduría y con entendimiento, no como los judíos que seguían aferrados a un padre terrenal, que Jesucristo les tuvo que llevar a tener un entendimiento de que ellos tenían un padre, que era el padre de toda mentira, porque no lo podían aceptar a Jesucristo como el enviado de Dios. Entonces Jesucristo con duras palabras les tuvo que decir: si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que Abraham hizo las harían, pero ustedes no las hacen. Tampoco son hijos de Dios, sino le dijo: son hijos del diablo. Qué triste cuando no aceptamos que Jesucristo vino a la tierra y se manifestó como el enviado del Padre. No aceptamos toda esta doctrina de sometimiento del Hijo al Padre, pero que a la vez el Padre le dio toda su plenitud, pero habiéndole dado toda la plenitud, no le daba derecho a ser Padre. Si nosotros aceptamos todo eso, entonces, queridos hermanos, podemos ser llamados hijos de Dios. Muchos hoy en el presente serán llamados hijos de Satanás, porque así como los judíos rechazaron al enviado de Dios, rechazaron al Hijo de Dios, muchos en el presente también están rechazando la posición que Jesucristo ocupó en la tierra. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, que seamos sabios, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que teniendo el conocimiento de Dios podamos llegar a la plenitud de Dios, a un varón perfecto, teniendo también la plenitud que tuvo el Hijo del Padre. Pero sabiendo y reconociendo que hoy somos hijos de Dios y que en la eternidad seremos la esposa del Cordero. Hoy somos hijos de Dios, hoy somos la novia del Cordero, pero que en la eternidad pasaremos a ser la esposa del Cordero, respetando todo tipo de unión que nos toca en los tiempos que nos toca vivir. Entonces, hermanos, recién estaremos a la estatura de un varón perfecto como lo estuvo Jesucristo, con la plenitud que el Padre le otorgó a Jesucristo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.